Hoy en Seguridad Total, el impacto de la seguridad en México. ¿Qué nos revelan las últimas encuestas y cuál es la opinión de los especialistas sobre la seguridad en México? Los medios son los responsables de la percepción que se tiene de inseguridad. Más de 28,000 empresas dejaron de operar durante el año pasado en este país. La lista está encabezada por Coahuila, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal. También destacan Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora. Ante la violencia que se vive en México, ¿cuál es la percepción sobre la seguridad en nuestro país? ¿Cómo impacta esto a las empresas? ¿Puede esto cerrarle a los mexicanos oportunidades de negocios e ingresos por turismo, inversión extranjera o exportaciones? Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total. Las empresas en México están preocupados por sus inversiones y un factor entre las condiciones de inversión es la seguridad. En base a toda la información que tenemos, no tenemos duda de que México es un país más inseguro y no es un tema solamente de percepciones, es un tema de indicadores. Es que hay una percepción mayor de inseguridad en ciudades en la frontera y en el norte de México que en la Ciudad de México, por ejemplo. O sea, la percepción en la Ciudad de México es bastante mejor que en Monterrey ahora. A lo largo del programa les presentaremos la opinión de especialistas que han realizado encuestas bajo diferentes perspectivas y mediciones sobre la postura de seguridad en México. Una de estas encuestas fue la realizada por el Comité de Seguridad del American Chamber, que por tercera ocasión aplicó un sondeo entre sus socios con el fin de evaluar el impacto de la crisis en materia de seguridad que sus negocios tienen aquí en México. Sí, la idea es tener una, digamos, snapshot de la situación actual de la seguridad en México, pero desde el punto de vista de los miembros, las empresas miembros de la American Chamber. Los entrevistados de esta encuesta indican que el Distrito Federal y los estados del norte siguen siendo zonas de mayor preocupación y casi el 60% de ellos consideran que el fortalecimiento del crimen organizado como la causa principal del deterioro del clima de seguridad. Casi, si me recuerdo, 58% de las empresas manifestaron han sido extorsionados en alguna manera por el crimen organizado o crimen en general. La extorsión por crimen organizado es considerada por los encuestados como la causa principal de la inseguridad interna de las empresas. Un claro ejemplo de este fenómeno son los contratistas que trabajaban para Pemex en el estado de Tamaulipas, que según sus declaraciones, supuestos integrantes de los Zetas piden el 10% de lo que Pemex paga por contrato de gas para dejarlos laborar. Veamos la siguiente nota. Hombres armados que dicen formar parte de los Zetas han amenazado con atacar a contratistas de petróleos de México que realizan perforaciones en pozos aislados de gas natural en el estado de Tamaulipas a menos de que paguen el derecho de operar. Al parecer, este grupo delictivo amenazan de muerte de forma constante a los trabajadores y piden a sus empleadores que paguen por protección. Además, Pemex reconoce que la violencia derivada de las drogas ha provocado problemas temporales y aunque argumentan que las interrupciones en las operaciones han sido mínimas, las bandas del narcotráfico han sido responsabilizadas por el secuestro de 16 trabajadores de estas empresas solo durante el año pasado.
Pero esta no es la única ocasión en que el crimen organizado se mete con empresas. El año pasado, industrias mineras cerraron diversos proyectos de exploración en zonas remotas del norte de México, ante las amenazas por los cárteles de la droga. A esto se le suma lo ocurrido en Tampico, donde un miembro del cártel del Golfo reunió a 11 representantes de aseguradoras con sede en Monterrey. El motivo: presentar un nuevo plan de trabajo que consistía en que las empresas pagarían $500,000 a cambio de no molestarlas. Pero siguiendo con el sondeo que realizó la American Chambers, hay un dato que llama la atención y es que el 92% de los encuestados sienten que no ha mejorado la situación de inseguridad en este último año. Y el porcentaje de empresarios que se sienten menos seguros que el año anterior aumentó en 9%. Los empresarios este año, en comparación con el año pasado, se sienten en lo personal menos seguros. Ya son más de 50% que se sienten menos seguros. De igual manera han señalado que su empresa está en una posición menos segura este año que en comparación con el año pasado. Este dato se corrobora con otro estudio, la encuesta de riesgo realizada por Mercer, una consultora de recursos humanos, que dice que el 68% de las empresas acepta que los temas de seguridad tienen un impacto relevante en sus resultados finales. Lo que preguntamos es qué tanta de la gente está sufriendo por robos, están sufriendo secuestros express, etcétera, y vemos que esos son los dos más frecuentes. Lo vemos en qué niveles del personal está sucediendo más, vemos que a niveles gerenciales está sucediendo fuertemente. Sin embargo, aun cuando el crimen organizado parece expandirse, la American Chambers dice que el impacto económico no se ve reflejado con esta situación. Y la mayoría, casi 90% de los encuestados manifestaron que no están reconsiderando México como lugar de inversión, lo cual para nosotros demuestra que a pesar de los problemas, México sigue siendo un lugar importante para el inversionista nacional y extranjero. Sí, está programada o pronosticada que este año, el 2011, se pronostica una inversión de entre 18 y 21 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, lo cual en el mejor de los casos podría representar un incremento de 17% de inversión extranjera en México sobre el total del 2010, que era en 17.7 mil millones de dólares. Así que tenemos el mundo viendo a México como un lugar de oportunidad para sus inversiones. Y es precisamente en este punto donde está el debate, pues según cifras de Mercer, el 37% de los negocios reporta una disminución en la productividad a causa de la inseguridad. Y por su parte, INEGI también lo afirma cuando destaca que en el 2010 el flujo de capitales mexicanos que abandonó México en busca de una mejor oportunidad para hacer negocios ascendió a 31.113 millones de dólares. Mira, el problema yo creo que ya lo estamos en términos generales viendo en México, cuando tú tienes que decidir si inviertes en México y tienes que cruzar la República Mexicana para después distribuir en otros países o llevarlo a puertos dentro de México, y lo que te puede costar producir en otro país y distribuir a México desde otros países o a otros países desde un tercer país. Según el barómetro de empresas de Deloitte, para los ejecutivos más importantes del país, la inseguridad representa una amenaza sobre la economía en los próximos meses. De los empresarios encuestados, el 57% dijo que la violencia es un factor que genera incertidumbre para sus planes de crecimiento. El resultado está en línea con las cifras que arroja la encuesta de expectativas del sector privado realizada por el Banco de México, la cual registró por cuarto mes consecutivo al crimen organizado como el factor que más podría limitar el riesgo de la actividad económica. Yo creo que es uno de los temas que se contemplan siempre que haces un plan de inversión. Claramente ves cuáles son tus costos de distribución y a eso le agregas
el costo de las madrinas y de las patrullas que tienen que darle seguridad a tus envíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese costo normalmente lo factorizas. Y un punto en común en estas encuestas es que son los empresarios los que están marcando la diferencia para mejorar la seguridad tanto de sus empleados como de sus instalaciones y sus operaciones aquí en México. Incluso el 64% de estos negocios actualmente utiliza estrategias y aplica medidas preventivas. Yo creo que eso es muy importante porque el tema de la inseguridad es preocupante. Sin embargo, las empresas manifestaron este año y en los años anteriores que encuentran medidas para operar dentro de un ambiente de riesgo. Y una gran mayoría de las empresas que están limitando sus visitas al país del extranjero están ubicados en el norte del país, en donde también sea más fácil de operar en los dos lados de la frontera. Mira, amigos, nos tenemos que ir a un corte comercial. Les recuerdo que me pueden escribir a seguridadtotal@proyecto40.com.mx. Envíenme ideas, sugerencias, temas que debemos de abordar aquí en Seguridad Total. Me pueden encontrar en Facebook, busquen mi nombre completo, Ana María Salazar Slack, y en Twitter, AM Salazar. Nos vamos a un corte, pero recuerde que hacia el final del programa les vamos a presentar mi cápsula semanal de defensa personal. Yo soy Ana María Salazar y esto es Seguridad Total.